Aún no. Ahora sí. Listo. Bien, como es de costumbre, ser trabajado he trabajado de manera más puntual, digamos, algunas ideas de todo el material para que ustedes puedan ver o podamos un poco discutir lo que viene a ser la temática de la semana 2. Y en este caso vamos a discutir el tema que está referido a lo que vienen a ser las diferencias individuales y de grupo en cuanto al uso de la lengua, ¿no? Y aquí en esto nos vamos a chocar con ideas como por ejemplo, y acá espero un poco la discusión, la relación entre identidad y lengua, por ejemplo, que va a ser creo yo que va a ser muy importante discutirlo porque muchos creen que no habla, no tiene identidad quechua, el que no habla no tiene identidad aymara o una identidad indígena, ¿no es cierto? O porque habla o porque ha aprendido como segunda lengua el quechua no es indígena, ¿no es cierto? Hay estas connotaciones respecto a identidad y lengua. Y bueno, en el caso de hoy vamos a ver un poco y vamos a desenmarañar esta idea, ¿no? De por qué si es indígena o no es indígena, qué ocurre con aquellos que hablan en una lengua indígena o no hablan, entonces, ¿cómo se va a considerar? ¿Ya? Esa es una de las ideas que creo que para mí fundamentales en este texto, y el otro que tiene que ver con los conceptos de lo individual, lo grupal, las connotaciones sociales que tiene una lengua y las connotaciones obviamente individuales que tiene la lengua, ¿sí? Esas dos, tres ideas las vamos a discutir a lo largo de la sesión, por favor, ¿ya? Bien, hace rato les decía que vamos a ir viendo eso. Cuando estamos hablando de lengua, o, inmediatamente debemos entender, cuando se habla de lengua, debemos entender que estamos hablando de este concepto de esta idea fundamental que es el lenguaje. Pero ya un poco y reflexionando más, ya no estamos hablando de lengua como un elemento inerte, digamos, que tiene que ver con fonemas, que tiene que ver con sufijos o prefijos que se van articulando a la lengua quechua, que son partes de la lengua quechua. No necesariamente tienen que ver. Con eso es importante, les habíamos discutido la semana anterior, pero también ahora es importante ver cómo la lengua se va a relacionar o se va a articular con lo que viene a ser este concepto de práctica social. Entonces estamos hablando de la lengua o lenguaje como una práctica social. Y esta idea tiene que llevarnos a pensar que tiene que ver con aquello que se relaciona o con ideas de interrelación históricas, sociohistóricas, que se producen al momento de utilizar una lengua. Entonces, y ahí va a caer una idea que ustedes deben o conocen o han debido de entenderlo en la lectura que ustedes han realizado para su trabajo, ¿no es cierto? O de la semana, que tiene que ver con esta idea del bilingüismo. Entonces ahí ustedes estarían viendo de que el bilingüismo, en la lectura que ustedes han realizado, va a surgir dos conceptos muy importantes, ¿no es cierto? O hace referencia a dos ideas muy centrales que tienen que ver con el bilingüismo social y un bilingüismo individual, ¿no es cierto? Además, que se debe de entender el tema del bilingüismo como no necesariamente como la idea de construcción o el manejo o el aprendizaje de dos lenguas, ¿sí? De dos lenguas. El bilingüismo debe ser entendido, y ahí viene la pregunta para varios de ustedes, como una relación de lenguas o un manejo de lenguas o cómo debe de ser entendido. Entonces ahí necesito su participación. ¿Qué han entendido de su lectura anterior o de la lectura para esta semana? Vamos a ir con ¿dónde estamos? Alfredo Canaza. Alfredo, Alfredo. Hola, hola, Alfredo.
Me dice, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Qué estás entendiendo tú de lo que es bilingüismo? ¿Cómo se asume este concepto o esta idea de bilingüismo en la lectura que tú realizaste? Tenían que realizar una lectura, ¿no es cierto? El texto de fundamentos teóricos. ¿Mm? Dale, Alfredo, ¿qué estás asumiendo? ¿O cómo asumes tú el bilingüismo? Y a mi manera de entender el bilingüismo, por ejemplo, lo entiendo como una manera de relación, o también puede ser un uso habitual de dos lenguas, ¿no? Por parte de un individuo en un grupo social o tal vez en diferentes contextos. De dos lenguas, ¿no? Por parte de un individuo en un grupo social o tal vez aquí en nuestro territorio más que todo, ¿no? Creo que en diferentes lugares, contextos se utilizan, ¿no? Lenguas, pero Ujú. el bilingüismo más o menos yo lo entiendo como el manejo de dos lenguas por un individuo, ¿no? Nada más le dicen tal vez que nos permite relacionarnos más en el ámbito social. Ya, ya. A ver, veamos con otra idea de alguien. Edith Ramírez. Edith. Edith, ¿estás ahí? Hola, hola. Edith Ramírez. Edith Ramírez. Dicen, buenas noches. Hola, Edith. Buenas noches. ¿Has entendido, has escuchado la pregunta? Dicen, y a mi manera de lo que yo había leído la lectura, de Ya. igual manera de entender de dos idiomas del bilingüismo, ¿no? Como por ejemplo aquí yo trabajo, practicar, por ejemplo, estaría aquí el castellano y el quechua, ¿no? Por aquí ahorita donde estoy, pero más adentro era al revés, el quechua y el castellano. Por ejemplo, como le digo ahorita aquí, el quechua ellos no lo hace, no lo tomen en cuenta, ¿no? Más el castellano, ¿no? Como en la lectura dice, más es buscar hábitos o buscar un mejor enseñanza o buscar como con estrategias, algo para enseñar el lengua materna, ¿no? Ujú. Así lo había entendido, Luis. Ya, ya, está bien. Ya. Vamos con tenemos dos ideas ahí, ¿sí? Una idea más vamos a buscar. Ada Chavarría. Ada, Ada, Buenas noches, Lice. ¿cómo estás? El, el bilingüismo social lo entendí que es cuando una persona habla dos lenguas, ¿no? Y el bilingüismo individual es cuando ocasionalmente hablan, por decir, yo puedo viajar a un lugar donde sí hablan netamente quechua, entonces yo tendría que habituarme a hablar ese idioma, ¿no? Ujú. Eso era lo que he comprendido, Lice. Ya. ¿Quién quiere puntualizar? Ahí hay dos comprensiones un poquito todavía ambiguas. A ver, cuando estamos hablando de bilingüismo, puntualizaremos rapidito, ¿sí? Estamos hablando de bilingüismo, estamos hablando de el manejo, digamos, por eso es que yo les estoy resaltando aquí estas cinco palabritas, pero en realidad son cuatro, ¿no? Todas las fundamentales. Uno es bilingüe cuando maneja dos lenguas, cuando lo habla, cuando lo escucha, lo lee y lo escribe. Es decir, cuando estas dos lenguas son habladas de manera cotidiana y de manera recurrente, es decir, de manera continua, inclusive de manera fluida, y cuando lo hablas de manera fluida, ¿no es cierto? Entonces uno puede ser considerado y obviamente cuando lo escuchas, lo lees y lo escribes. Entonces estamos hablando, digamos, de un manejo estructural complejo de la lengua en su complejidad. Sin embargo, hay un elemento más que se añade, que me parece muy fundamental y que creo que es uno de los elementos más relevantes en cuanto al bilingüismo, para que tiene que ver con lo que es el pensar, ¿sí? Eh, y obviamente esto es añadido por algún autor. Entonces estamos hablando de el bilingüismo o una persona es bilingüe
Es decir, maneja dos lenguas y estas dos lenguas se las maneja en las cuatro dimensiones, si quieren, en los cuatro aspectos. Habla, escucha, lee, escribe y piensa. Es decir, yo puedo hablar quechua, escribir en quechua, escuchar quechua, leer quechua y también pensar en quechua. Y a la vez, obviamente, en castellano. Cuando estas dos cosas, estos 5 elementos se manejan de manera consciente, digamos, o de manera muy articulada o en cuanto a en las dos lenguas, entonces hay una persona que puede ser bilingüe, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Y cuando estamos hablando de bilingüismo social, ahí también hay que aclarar, esto tiene que ver que el bilingüismo social tiene que ver con que se produce o hay una interacción de dos lenguas dentro de una sociedad misma, dentro de un grupo, digamos, social, ¿no? Y es donde se hablan las dos lenguas, es decir, donde hay un manejo equilibrado sin que una lengua se superponga a la otra. Entonces, ahí estamos hablando de bilingüismo social, es decir, de un manejo, digamos, horizontal de dos lenguas en una determinada sociedad o un determinado contexto, ¿sí? Y obviamente lo individual se va a dar o se va a establecer obviamente a nivel individual y personal, ¿no es cierto? Que es un poco lo contrario a lo social, ¿sí? Y es decir, individual cuando tú viajas a un país, cuando estás en otro, en Bolivia, entonces vas intercambiando de lenguas, si se dan cuenta, es manejado de forma ocasional cuando estamos hablando de bilingüismo individual. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? El bilingüismo individual es cuando tú te vas es decir, te vienes a Cochabamba, a la ciudad, y hablas castellano. Y cuando regresas a tu pueblo en el norte de Potosí o en Sucre, o en las zonas andinas donde el quechua o la lengua materna es el quechua, rápidamente saltas al uso de la lengua quechua. Entonces, estamos hablando de ese bilingüismo individual más suelto, digamos, ¿no? Y que tiene que manejarse de forma ocasional. Es decir, cuando vas a un lugar del otro, ¿no? No lo manejas de manera frecuente y continua. Con eso tiene que ver el bilingüismo individual, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, no es cierto? Hasta ahí estamos comprendiendo lo que les estoy planteando, ¿sí? Sí, Lice, se Ya. entiende bien. Entonces, hay algo que debemos entender de este concepto que es importante, que tiene que ver con el lenguaje como práctica social, ¿sí? Se tiene que ver como una idea orientada hacia la construcción de recursos lingüísticos o comunicativos, es decir, se tiene que pensar en la práctica social, eh, va a ayudar, digamos, o va a ayudarnos a entender el bilingüismo como un recurso lingüístico comunicativo, es decir, ya no es un bilingüismo que se entiende como digamos, de manera inerte, él sabe hablar quechua y castellano, digamos, ¿no? No estamos hablando en ese sentido ya el bilingüismo, sino en el sentido más de construir o trabajar nuevos términos, trabajar nuevos repertorios, nuevas ideas, nuevos conceptos lingüísticos y comunicativos. Y ahí viene el tema de los préstamos, ¿no? Todos los préstamos lingüísticos. No es malo, o sea, en esta lógica, en esta nueva lógica, ya no es malo prestarte algún término del aymara hacia el quechua, como el texto de Serón Palomino lo dice. No es tan malo, ¿no es cierto? Más bien ayuda a construir y ayuda a mantener de alguna manera vigente alguna lengua, sobre todo a nivel comunicativo. ¿Me dejo entender? Entonces ya no estamos hablando de un bilingüismo inerte, ¿no es cierto? Que va a estar abocado a comprender, digamos, qué lenguas hablas, cuántas lenguas hablas, ¿no es cierto? Básicamente se va a apuntar hacia lo que viene a ser en la construcción o el aporte de una lengua a la otra para poder desarrollar sistemas de comunicación o la comunicación de manera más fluida. Entonces, eso es muy importante, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de un bilingüismo muerto, estático, ¿sí? Me dejo entender hasta ahí, ¿no es cierto?
Si hay alguna duda, pregunten, por favor. Adelante. Entonces, es lo que les decía hace rato. Miren, ya deja de existir esta idea de bilingüismo como tal, orientado hacia la comprensión de los fonemas, de préstamos, más a la comprensión gramatical, lo que habíamos discutido la semana pasada. Al contrario, empieza a pensarse y aparecen nuevas ideas, nuevos conceptos dentro de lo que viene a ser la noción del lenguaje o el concepto del lenguaje. Y ahí va a salir las ideas de translenguaje, nuevos conceptos que se están construyendo. Es decir, actualmente las investigaciones ya no están girando en función de si se escribe con Extra, qué sufijo corresponde al quechua, si ese es un préstamo lingüístico o no. Entonces, lo que se está buscando es esta idea de desarrollar nuevos recursos, nuevos términos lingüísticos o comunicativos, es lo que les decía hace un momento. Entonces, es muy importante ver este avance que se tiene respecto a la lengua. Y para ir un poco contrarrestando estas ideas que discutíamos la semana pasada, si recuerdan, cuando hablábamos y decíamos que la lengua mm, que no se escribe con el sufijo esra, si es glotalizada, si no es glotalizada, si es explosiva o no. Entonces, estas ideas se van a ir un poco como que desarticulándolas o se van a ir no deshaciendo, sino que cuestionándolas, ¿no? Y va a empezar a haber ideas como estos conceptos que tienen que ver con el lingüismo dinámico, es decir, que las lenguas van cambiando, se van refuncionalizando, la lengua no es la misma y a través del tiempo va a ir cambiando, ¿cierto? Pese a que en algunos autores plantean de que estos cambios o refuncionalización de una lengua genera, pues es posible que genere la pérdida o la extinción de alguna lengua. Creen eso, ¿no es cierto? Sin embargo, se está avanzando en esa línea, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea del concepto de la práctica social, ya no solamente pensar en el bilingüismo como tal, sino que empezar a pensar en estas nuevas ideas que tienen que ver con bilingüismo flexible, bilingüismo dinámico, cambio, digamos, de lógicas, es decir, los préstamos lingüísticos ya no son malos, ¿no es cierto? Al contrario, aportan a una lengua, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Para entender y para comprender esto del bilingüismo y sobre todo de las ideas que se van, digamos, desarrollando a lo largo de actualmente, ¿no es cierto? Entonces ya como que se va cuestionando las ideas anteriores de lo colonial, ideas coloniales respecto al manejo de la lengua, al uso de la lengua, ¿sí? Se va a cortar en unos minutos. Por favor, vamos a volver a ingresar al mismo enlace, ¿ya? No se olviden eso. Entonces, esta idea de reconceptualizar o construir los conceptos nos va a llevar a entender que los lenguajes o la lengua tienen que ver con ideas completas, que están muy, muy complejas y están sobre todo relacionadas con el contexto, ¿cierto? Y están muy, muy articulados con la realidad, ¿no es cierto? O sea, no son, las lenguas no son inertes, sobre todo las lenguas originarias no son inertes. Hay una relación estrecha con el contexto y eso hace que se la piense y se la vaya repensando desde otra lógica o desde otra dinámica, ¿no? Por eso es que se habla de este concepto que no quiero que lo pierdan, que tiene que ver con el lenguaje como práctica social, ¿no? Es decir, se lo utiliza en la realidad, se la trabaja en la realidad y desde la realidad es que vamos a ir construyendo, ¿sí? Consultas hasta ahí, por favor. ¿Dudas, compañeros? Hola, hola. ¿Quién está con el micrófono abierto? Ahí ya le vamos a pedir que
No se lo encuentro. Johnny. Johnny Salguero. Johnny. Uy, se salió el Johnny. Uf. Bien, vamos. Antes de que nos cortemos, esta ideita más vamos a ver. Muchas afirmaciones o muchas ideas han surgido respecto o en torno a esta relación entre lengua e identidad. De hecho, actualmente es muy fuerte esta idea de no eres indígena si no hablas una lengua, no eres originario si no hablas quechua o aymara, solo saluda en quechua o solo saluda en aymara y nada más, entonces no es indígena. ¿Por qué dicen que es indígena? Afirman muchos esta idea, ¿no es cierto? De hecho, esta relación estrecha entre lengua e indígena e identidad, muchos la manejamos y la hemos ido asumiendo como nos los han enseñado, ¿no es cierto? Pero si ustedes revisan, no hay, si bien existe, o sea, depende mucho del contexto o de la lengua con la cual se está haciendo esta relación entre lengua e identidad. Depende mucho de eso. Por ejemplo, eh, si hablamos de la lengua quechua, estamos hablando, y la identidad, la lengua sí va a definir la identidad, ¿me entienden? Es decir, si yo hablo quechua, tengo la identidad quechua. Puede darse esa relación, podría existir esa relación. Sin embargo, también es un poquito medio perversa esta afirmación, ¿no es cierto? Porque a veces la identidad también puede ser determinada por el sentido de pertenencia que uno tiene. En el INE, cuando se dio el anterior censo, el último censo, yo recuerdo que, por ejemplo, mis vecinos que no hablaban quechua, pero les preguntaron con qué pueblo indígena o originario se identifica, eh, estos mis vecinos automáticamente dijeron quechua. ¿Se dan cuenta? Entonces, no necesariamente el uso de la lengua de manera oral te va a ayudar o te va a permitir generar el tema de la identidad. No es, la lengua no solo es no es lo único que determina tu idea o tu identidad cultural. Entonces, cuando estamos nosotros eh, afirmando, cuestionando algo, hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Eh, y esto se ha podido ver con lo que pasó con nuestro expresidente de Bolivia, con Evo Morales Ayma, quien si bien no habla el aymara, él se identifica y tiene una identidad aymara, ¿no es cierto? Y él dice soy aymara, inclusive tiene una identidad inclusive quechua por la relación que ha habido o la comunicación o la interacción social que ha habido en el trópico de Cochabamba. Entonces, Evo Morales no necesita hablar una lengua indígena para identificarse con lo que viene a ser eh, la cultura quechua, la cultura aymara. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo esta relación que nos han querido hacer creer que existe, ¿no es cierto? Pero de alguna manera sí existe, pero hay que tener mucho cuidado con esta afirmación y hay que hacer un análisis muy detallado. Entonces, no porque no hablo quechua, no puedo considerar quechua. ¿Se dan cuenta? Es al contrario, hay mucha gente que se ha identificado como quechua en el anterior censo. Bueno, habría que esperar qué es lo que va a ocurrir en el censo, en el siguiente censo que está programado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense con esta idea que os estoy planteando. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, a veces en las comunidades, en los pueblos, te dicen, no hablas quechua, ¿de dónde te identificas? Pues, te dicen, ¿no ves?
Y eso es muy, muy complicado. ¿Ya? ¿Por qué les decía esto? Porque esto va a variar, esta idea de esta relación de identidad y lengua o lengua-identidad va a variar de acuerdo al contexto y al escenario en el cual se maneja. Y aquí les tengo estas ideas. Por ejemplo, los yuracares, si ustedes recuerdan, los que están en el trópico de Cochabamba, que corresponden o pertenecen a tierras bajas, ellos a los yuracacuero o yuracaré no los define o no define su identidad el uso de su lengua o el conocer su lengua yuracaré. No los define. Lo que define su identidad de los compañeros es justamente la autovaloración y el orgullo que ellos mismos sienten por ser yuracarés. Entonces no necesitan hablar su lengua, si bien, y obviamente la lengua de los yuracarés está en peligro de extinción porque su uso es muy, muy bajo. Entonces, sin embargo, la lengua a ellos no les determina su identidad. Al contrario, es otro tipo de elemento cultural, sociocultural, que les está ayudando o que hace que se definan como yuracarés y que tiene que ver con esto del orgullo y la pertenencia al pueblo yuracarés, ¿no? Entonces, eso, y lo mismo pasa con los mojeños, ¿no? Los mojeños trinitarios, quienes también se autoidentifican, y si bien su lengua está muy, muy, digamos, invadida o tiene bastantes préstamos lingüísticos del castellano, el mojeño trinitario, ellos también tienen otro elemento que tiene que ver con la identidad y es la idea de autoidentificarse y de valorar su cultura. Entonces, fíjense cómo no es la lengua el único elemento que te va a permitir o que te va a orientar en cuanto a la determinación de tu identidad o tu conciencia étnica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no, y vayan a tener cuidado con eso, ¿no? Por eso es que es bien molestoso cuando, en el caso de, la última, la siguiente está más enfocada a cerrar. Así que, los escucho, por favor. ¿Sí? ¿Quiénes quieren opinar? Lice, buenas noches. Hola, hola. Lice, como estaba indicando, Lice, lengua e identidad. O sea, lo que yo estoy entendiendo es identidades con donde nosotros como quechuas nos identificamos como nación quechua, ¿no? No, yo no podría decir, digamos, decir, yo soy aymara, si yo no he nacido o sea, yo no he nacido con en el medio de donde hablan aymara, sino quechua. Por esa razón, yo me identifico como quechua, ¿no? Yo entiendo esa parte, no sé si estará bien, no sé, Liz. Sí, está bien, está bien. A ver, volver a plantear. ¿Sí? ¿Tú hablas quechua? Sí, Lice. Y lo que les estoy planteando, la idea que se plantea, es que normalmente y anteriormente se planteaba la idea de que para considerarse, para ser parte de una cultura, es decir, quechua o mara, para mí, tú deberías hablar tu lengua, es decir, había esa idea, se planteaba. Hasta ahora se sigue teniendo esa idea. Muchos creen eso. ¿No es cierto? Y yo he escuchado afirmaciones de unidades educativas que dicen, ni hablan quechua, estos qué van a hacer quechua. Y eso es afirmación de mis colegas, profesores. ¿Qué van a hacer quechua? Esto se ve más en la ciudad. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar quechua? Ni hablan quechua. Y los estudiantes se han identificado con quechua. Fíjense, la lengua, lo que trato de decir, se trata de discutir en este momento, que podamos comprender que la lengua no es uno de los elementos
factores que va a determinar tu identidad cultural, ¿sí? Es decir, que yo sea considerado como quechua o inclusive que yo pueda ser o determinar ser quechua, ¿sí? No necesariamente la lengua es uno de los factores que va a dar lugar a que tú como parte de mi cultura. Por eso les he dado el ejemplo, un poquito para detonar la discusión, el ejemplo de nuestro presidente de Bolivia. Evo Morales Ayma ha tenido un contacto fuerte en su niñez, en su infancia, en su niñez ha tenido un contacto fuerte con el Aymara, fuerte, pero por razones de migración, la relocalización, el tema de las tierras y todo eso ocasiona que Evo Morales se traslade al trópico de Cochabamba. Y en el trópico de Cochabamba, el presidente ha tenido un contacto fuerte con lo que viene a ser la lengua el quechua. ¿Sí? Pero si ustedes se han dado cuenta, Evo se identifica más como Aymara. Pero Evo no habla de Aymara. Y las afirmaciones de mucha gente, sin entender esta idea, es que dicen, ¿de dónde es indígena de González? Acá, ¿por qué se le puede considerar indígena? Si no habla una lengua indígena, si no habla en Aymara. Muchos afirman eso. Y es lo que trato de hacerles entender, lo que debemos comprender, es que no necesitamos hablar una lengua indígena para autoidentificarte o para ser parte de una cultura indígena. No se necesita, no es una condición sine qua non, digamos, para ser quechua o aymara. Hay otros elementos propios de la cultura quechua, aymara, guaraní o cosete que te van a permitir o que te permiten identificarte o ser parte de una cultura. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes no hablan en este momento actualmente? Por ejemplo, quechua. ¿Quiénes no hablan? Levanten la mano a la pantalla. Debe haber varios de ustedes. Yo he hablado, no sé si sean ustedes ponen otros, pero me han llamado y me han dicho, no hablo quechua. Y ahí yo le preguntaría al compañero y a la compañera, fíjense, no habla quechua, pero está haciendo un diplomado quechua. Un diplomado de quechua. Se dan cuenta cómo este compañero o esta compañera se ha autoidentificado con el. Entonces, hay otros elementos culturales, si quieren hasta académicos, que determinan tu identidad cultural relacionada a una cultura. ¿Se dan cuenta? O que no les gusta la idea. Entonces, por eso es medio complicado entender esta idea, porque es lo que les decía, los yupis, por ejemplo, no hablan su idioma, el idioma yupi ha desaparecido y se remiten únicamente a ciertos manejos de ciertas palabras yupi. Pero los yupis son yupis y se consideran yupis. Cuando vienen acá a Cochabamba, y eso pues en época de lluvias, en época de, ¿sí? En época de lluviosa, es porque las zonas yupis se inundan y vienen a Cochabamba. Y los yupis no hablan su idioma, pero se consideran yupis. Y ellos dicen, somos yupis. Entonces hay aunque los yuracares, yo he trabajado bastante con yuracares, los yuracares les cuestionan mucho a los yupis por ciertas cosas, ¿no? Pero ellos tienen una fuerte acercamiento, una fuerte relación con su identidad cultural, ¿sí? Y hay una especie de autovaloración a su cultura, y eso los hace yupis, ¿se dan cuenta? No es que, porque hablas de yupi, de no yupi, ahora eres yupi. No hay esas relaciones. No deberíamos de construir o no deberíamos de aceptar esas relaciones de que la lengua determina tu idioma o determina tu identidad cultural. No necesariamente. Eso es lo que trato de entender o tratamos de discutir en este momento. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar. Escucho. Dale, Karen Sandy. Lice, Adelante. Edith. sí, Lice, buenas noches. Por ejemplo, yo le digo,
no sé cómo decirle, pero por una parte, como nosotros como maestras, parece que sí o sí debíamos o tendremos que saber el idioma donde trabajamos. Por ejemplo, donde yo trabajaba el anteaño, la gente quechua cerrado, ¿no? Quechua cerrado. Y el niños, pues jovencitos, hablan el quechua, hablamos todo, ¿no? Pero resulta cuando los jóvenes ya un poco crecen así, se van a las ciudades o a otros países, llegan como diremos, el quechua lo ignora, ¿no? Llegan, hablan y te hablan en castellano bien, pero y yo, por ejemplo, tengo esa anécdota, ¿no? Llegan y te hablan en castellano, no se hacen ellos. Al quechua, por ejemplo, que ellos sabían que esa es su primera lengua de materna, todo, pero ellos se olvidan, según supuestamente ellos se olvidan, dicen, pero yo les digo, en quechua les digo, no, pero palaria quechua, pero así, ellos dicen, con carpa niña, dice. Imagínese, Alice, en ese momento cuando me dice con carpa niña, ya se le ha salido, como dice el quechua al joven o a la señorita. Entonces, hay veces, supuestamente, si no sabría, tal vez también ellos, no sé cómo haría, ¿no? Porque tengo una anécdota, una maestra llegó, era que castellano cerrado, ¿no? Y ella misma decía, no entiendo quechua, no entiendo, decía. Y supuestamente las niñas o las estudiantes se hacían la burla de ella. Ella decía, no, enséñenme, pero los estudiantes otras cosas lo están enseñando a la maestra. Y la maestra está aprendiendo. Pero y ella se lo ha agarrado esas palabras y dice, dice que me han enseñado, dice, supuestamente uno que sabe no es bien que lo que le está enseñando, unas palabras como decir groseras le están enseñando. Entonces, por una parte, como dice, es verdad, saber, ¿no? Una lengua donde trabajamos. He dicho, Luis. Claro. Eso tiene que ver con el tema de las ideologías y las culturas que uno tiene que desarrollar. Y tiene que ver con esto, es decir, el usuario o el hablante quechua, el hablante de una lengua, lo que va a hacer es restringir la lengua a un espacio no social, más a un espacio individual. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que va a hacer es como que guardar su lengua para hablarlo en la familia, para hablarlo con los parientes, para hablarlo con algunos amigos de confianza. Eso va a ser el usuario. Y normalmente lo hace, ¿sí? Lo hace. Entonces, normalmente lo hace. Justamente tiene que ver con los hablantes de una lengua originaria y lo que hacen es proteger su lengua, ¿sí? Entonces, y eso es malo, y eso es muy malo, ¿no? Pero lo que se trata, lo que tengo que ver es buscar mecanismos, ¿no? De que los usuarios de la lengua no sean tan agresivos como se pretende, porque eso está generando justamente que la lengua originaria, la lengua indígena se deteriore o sea restringida a espacios que no tienen, digamos, un valor político, un valor institucional o inclusive espacios donde no existe poder. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y ahí, obviamente, los educadores, los profesores, debemos ingresar y trabajar fuertemente esa idea. Hay que evitar esa suerte de esas ideas o esas actitudes de los hablantes quechuas para que la lengua no muera. Y ese es un riesgo, básicamente. ¿No? Si esta profesora tenía el interés de aprender quechua, ya era, para mí, ya es un potencial muy importante de que la lengua perviva y se dé un proceso de transmisión lingüística, digamos, entre niño y profesor. Y eso es lo que pasaba antes, ¿no es cierto? Un profesor castellano hablante, monolingüe hablante, se iba a alguna comunidad, lo destinaban a una comunidad, porque antes hacían eso, ¿no es cierto? Salías de la normal y te decían, te vas tus años de provincia y te vas a tal comunidad. Hasta la comunidad te designaban y eran lugares alejados. Y llegabas monolingüe, castellano hablante, llegabas a un lugar quechua, donde la lengua materna es quechua, la lengua oficial o la lengua de uso. ¿Qué hacía el profesor?
hablaba, aprendía a hablar con el tiempo, ¿no es cierto? Y eso era porque el profesor, el maestro, tenía interés de hablar o entender alguna lengua específica, si se da, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas actitudes. Inclusive, hasta los maestros tenemos esa actitud para con alguna lengua y eso hace daño a la educación. No porque el quechua es una lengua tan vital, como lo dicen, tan vitalizada, puede mantenerse, es muy peligroso y puede correr riesgos de desaparecer la lengua por este tipo de actitudes. Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ahí es lo que les decía, ¿no? Aquí fíjense lo que les decía. Eh, entonces, la lengua, la identidad no tiene nada que ver, digamos, con lo personal, lo individual, ¿no? Eh, Esto se construye a través del discurso. Lo que, por ejemplo, la profesora, en el ejemplo que nos da, la profesora que pedía aprender quechua, y les pedía a los niños que le enseñen quechua, ella estaba, a través de su discurso, a través de su demanda individual, estaba intentando construir su identidad social o su identidad cultural, ¿no es cierto? Que es el quechua. Ella quería, digamos, revitalizar su quechua, su identidad quechua en sí misma, la profesora, pero ha habido otros elementos que no le permiten. Entonces, fíjense, por eso les digo, el tema de la identidad no tiene que ver mucho con solamente con esa relación estrecha entre cultura, perdón, entre lengua y identidad. No tiene mucho que ver. Sí tiene, pero hay otros elementos más, ¿no es cierto? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Vamos a consultas, dudas. Hola, hola, ¿están ahí? Pucha, parece que me abandonan ustedes, ¿no? A ver, Estamos listos, estamos. tardan en reaccionar. ¿A quién le voy a pedir que hable? Licenciado, buenas noches. Le habla Hola, Marcelino. adelante, Marcelino. Quería consultarle, Dime. no sé si se puede imponer la identidad, como nosotros llenamos los profesores los RUDES, y aparte de eso en el censo, Ujú. siempre pedimos la identidad, y eso a veces a otros padres de familia, incluso a los alumnos les molesta, ¿no? Que los preguntemos. Y a veces el ministerio nos dice que debemos llenar su identidad, ¿no? Y esa parte, ¿cómo se maneja, Lice? Es muy complicado, o sea, es como el censo, ¿no ve? En el censo, cuando hacen una pregunta y te dicen, por ejemplo, en el caso de las ciudades, para el censo ha variado la categoría donde se hace la pregunta, ¿qué pueblo originario indígena te identificas? Y no han puesto la categoría de criollo o mestizo, ¿no? Pero, y eso te obliga a elegir dentro de las 36 nacionalidades una de ellas, porque no existía ni siquiera el castellano en esa encuesta, ¿no es cierto? Había 36 nacionalidades. Están reconocidas obviamente por la política del Estado. Y ahí te ponen en figurillas. Entonces, solo había la opción otros en esa pregunta. Entonces, es muy complicado. Y ahí hay que pues tratar de lograr que los padres, los niños puedan mencionar. Por eso les decía, hay muchos, no es solamente la lengua un elemento que va a definir o te va a determinar la identidad cultural. ¿Qué tal soy aymara y me he ido a Sucre, ¿sí? Y a uno de los municipios, a una de las provincias en Sucre, a establecer y a vivir, y te digo, soy aymara. ¿Qué tal? El elemento de, por ejemplo, de contexto, de ubicación geográfica, no determina que seas quechua. ¿Se dan cuenta? Es aymara este compañero, o soy aymara yo, porque además de que tengo mi lengua, tengo mis características culturales, es decir, me voy con todo mi capital cultural a la provincia en Sucre, ¿se dan cuenta? Y mi capital cultural es aymara, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso les digo, tienen que ver, no solamente el contexto te ayuda a definir
categoría o el elemento de identidad cultural. ¿Sí? Hay otros elementos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente es mejor que la persona responda y te dé la respuesta. Hay que ver cómo va a salir el censo que tiene, ¿no es cierto? Cómo se va a trabajar estas categorías de identidad y de identificación, porque el anterior censo tenía esas características. Les decía, ¿con cuál de estos te identificas? Y mucha gente ha pedido que se ponga la variable mestizo criollo, ¿no es cierto? Por no decir los castellano blancos, ¿no es cierto? O aquellos que han migrado y no tienen identidad. Fíjense, hay otros elementos que te van a obligar o te ayudan a identificarte. El tema de estatus también es muy fuerte, ¿no es cierto? Para poder determinar de qué cultura o qué pueblo originario eres o a cuál te adscribes, digamos. Entonces, es muy complicado esto, ¿sí? La palabra. Sí. Adelante. Bien. Hola, hola. María Luz. Sí, la palabra, licenciado. Bien, decíamos que el manejo del idioma no define la identidad o la conciencia cultural, decíamos, ¿no es cierto? Según el módulo. Y bueno, pero en este caso, lo que consulta el colega, yo creo que es algo diferente. Cuando llenamos los RUDES, por ejemplo, ahí la referencia es la zona geográfica o la región al que corresponde el estudiante donde ha nacido, ¿no? Para definir, en este caso, para llenar ese formalismo, ¿no? Administrativo que son los RUDES. Ahí, por ejemplo, si un X estudiante ha nacido en Yamparaes o Tarabuco, aún así no hable el idioma materno que es el quechua, pero correspondería a lo que es la cultura quechua o yampara, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí se puede tener la referencia para llenar el RUDE, eso, el lugar de nacimiento del estudiante, ¿no? Pero también estamos diciendo ahora que no define nuestra conciencia e identidad cultural el manejo o uso del idioma originario, ¿no es cierto, licenciado? Sí, no es una afirmación, no lo entenderemos de esa manera. El uso de la lengua o el manejo oral de una lengua originaria no es el único elemento que te define la identidad cultural. Hay otros elementos más de tipo cultural, si quieres también hasta geográfico, y lo que les decía hace un momento, hasta hay elementos de estatus, inclusive social, que te ayudan a definir, ¿no es cierto?, la identidad cultural o la relación con alguna cultura. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque normalmente yo ya les he dado el ejemplo, ¿no? No hablas quechua, no eres quechua. Y siempre se ha tratado de vincular, ¿no es cierto?, el manejo de la lengua con la identidad. Es relativo esto, no es una cuestión estática, ¿no es cierto? Hay otros elementos, lo que les decía. Entonces, tengan mucho cuidado con esa idea, por favor. Ahora, lo que tú decías, María, es muy importante. El elemento geográfico, territorial, puede ayudar también a determinar la identidad o la relación con algún tipo de cultura, ¿no es cierto? Inclusive, si vemos los datos de parentesco, inclusive, podemos ver, ¿no es cierto?, que el papá se identifica con la cultura Yapar, el papá se identifica con cultura X, ¿no es cierto? Entonces, eso también te puede permitir, ¿no es cierto?, como una especie de árbol genealógico, te puede permitir, digamos, lograr establecer la relación o la identidad cultural de una persona. Te puede. Pero yo les digo, prefiero que esto se maneje un poco de manera más individual y personal. Eso tiene que ver con la conciencia, ¿no es cierto? Conciencia, si quieren, originario o indígena, ¿no es cierto? Uno tiene que ser consciente de aquello o a dónde se está identificando, con qué cultura se está identificando. Entonces, es un poco complicado con los niños, con los jovencitos, ¿no es cierto? Porque son los primeros en rechazar o en negar o en esconder su cultura, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé, es muy complicado, puede haber otros elementos
propios en la escuela, en la unidad educativa, que a ti te pueden ayudar a identificar o a establecer si el niño o el joven es quechua o es aymara. Entonces, hay rasgos culturales, hay elementos lingüísticos inclusive que te permiten identificar esto. Entonces, es un trabajo muy minucioso que hay que hacer, ¿no es cierto? En las aulas. Cuando uno está en las aulas se da cuenta que niños, en el ejemplo que decía la compañera anterior, cuando uno está en el aula, uno se da cuenta quién habla quechua y quién no habla quechua, ¿no es cierto? Los niños rápidamente, sobre todo en comunidades rurales, los niños rápidamente quieren hablar su quechua, pero su quechua muy, perdón, su castellano, pero quechuañol, ¿no es cierto? Es decir, mezclado con su quechua, ¿no? Su castellano. Entonces ahí uno se da cuenta de que el niño es quechua hablante, ¿no es cierto? Monolingüe quechua hablante. Entonces hay elementos como estos que te pueden ayudar a establecer si el niño es quechua, es aymara o tiene alguna lengua que maneja, ¿no es cierto? Entonces es muy complejo esto, muy complejo, pero tiene que ver con lo que les decía. La idea tiene que ver con lo discursivo, es decir, con que yo de manera discursiva puedo establecer o puedo decir, soy quechua, vengo de la cultura quechua o pertenezco a la cultura quechua. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bien, vamos con otras personas. ¿Quiénes más están por ahí? Karen Sandy le dije. Lice, Edith, dale. Lice, pero es bonito o sería bonito compartir, ¿no? Por ejemplo, si una maestra, diremos, sabe la aymara, donde viene a trabajar es quechua. Es bonito, dice, inclusive hasta los padres de familia, dicen, se atreven a compartir su idioma de la maestra, el aymara, ¿no? Y Claro. cuando algunas ocasiones, claro, una maestra le va a enseñar bonitas palabras, palabras más, o sea que más resaltantes, y el papá mismo aprende, dice. Es bonito, y la profesora también aprende el quechua, dice. Es bonito, yo había visto esos casos, dice. Es bonito, depende en el lugar que trabajes y depende también que vos te lleves, ¿no? Con la gente, con los estudiantes, dice. Es bonito. Claro, el contacto lingüístico va de dos lenguas o hasta tres lenguas, en el caso, en el ejemplo que tú estás dando. Bueno, tú lo dices es bonito, pero creo que es más rico y es más enriquecedor para una lengua, porque el quechua tiene préstamos de la aymara y viceversa, ¿no? Y uno se da cuenta de que tiene ciertas palabras del quechua que son propias de una y de otra lengua. Entonces, la idea o sea, no es tanto decir, pucha, ahora vamos a hablar solo quechua, vamos a hablar castellano. No es esa la idea del bilingüismo. La idea del bilingüismo en la concepción que les estoy planteando es de que se permita construir, digamos, o generar que las lenguas, o posibilitar que las lenguas crezcan, digamos, en su permanente interacción, pero de manera comunicativa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchos dicen que los préstamos lingüísticos son malos, no sé hasta dónde. No sé hasta dónde. Hay mucha gente que ha aprendido a hablar el quechua mezclando el castellano, ¿no es cierto? Muchos utilizan la palabra nisra para decir, no sé, computadora nisra, ¿no es cierto? Kai, por ejemplo, en vez de decir libro, en quechua le dicen kai libro nisra, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjese cómo este préstamo del quechua te posibilita o está posibilitando al usuario del quechua a aprender ciertas palabras del quechua, aunque mezcladas con el castellano. Entonces, y eso ocurre con las personas monolingües del castellano, ¿no es cierto? El monolingüe castellano va a mezclar el quechua, el castellano con el quechua, a la inversa, ¿no es cierto? Que aquel monolingüe quechua hablante va a mezclar su quechua con castellano. Pero eso ayuda, ¿no es cierto? O sea, la idea es un poco trabajar a la inversa, no es tanto utilizar el quechua para castellanizar como normalmente se lo ha ido haciendo, ¿no es cierto? No es esa la idea. Al contrario, la idea es
que aprendan los monolingües castellano hablantes, que aprendan el quechua, pero puedes utilizar el castellano para que aprendan el quechua. ¿Se dan cuenta? No es tanto el tema desde la lógica colonial que se tenía anteriormente. Y eso es lo que hay que ir rompiendo. ¿Me dejo entender? O sea, por eso lo que tú planteas, lo que tú dices, es lindo. Hay un elemento más de tipo lingüístico que tiene que ver con los intercambios lingüísticos, ¿no es cierto? Los préstamos lingüísticos que pueden ayudar a una lengua. ¿Sí? Bien, comentarios. Los escucho. Hola, hola. Sí, Lice, muy buenas noches, si me Dale, permite. adelante. Buenas noches, colegas. Sí, evidentemente usted tiene toda la razón, ¿no? Al decir de que no es importante que sepan todo, ¿no? Entonces, lo más importante pienso que en los estudiantes como maestros es fortalecer esos conocimientos, esas raíces que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, como bolivianos, ¿no? Ese lenguaje de comunicación. Evidentemente, hay más o menos aquí en la ciudad ya no se ve los estudiantes que hablen quechua, ¿no? Entonces, si se quieren hablar, ya no lo hablan tal como debería de ser, ¿no? Con toda normalidad, sino que ellos se avergüenzan, sienten miedo o quizás ya no lo hablan en su cabalidad el quechua, ¿no? Y entonces yo pienso que eso es lo que tenemos que fortalecer como maestros, ¿no? Hacer que al estudiante le guste, le agrade, porque es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces yo como maestra, eso es lo que hago que les agrade a mis estudiantes, porque como podemos decir, tiene más gracia su forma de expresar en quechua. No sé, yo pienso, ¿no? Que es, a veces cuando hablo yo con ellos, se ve más cómico, entonces yo siempre trato de que les agrade, entonces para que ellos les guste, ¿no? Entonces practiquen en su diario vivir, a pesar que sus mamás son quechua hablantes, pero los hijos ya no. Entonces, en ese sentido, yo les digo, tienen que tener esa comunicación con la familia. Esa es nuestra identidad, nuestro idioma. Entonces no podemos quizás hacer a un lado y quedarnos como con un solo idioma, ¿no? Entonces, así, eso es lo que yo me baso en fortalecer el idioma que tenemos. Gracias. Sí, Dicen la palabra. adelante. Bueno, en primer lugar, licenciado y estimados colegas, tengan muy buenas noches. Al respecto de la identidad cultural, ¿no es cierto? Yo pienso, ¿no? Que más depende el estudiante o el niño en qué contexto está viviendo, ¿no? Yo pienso que más puede afectar. Si vive en un contexto donde valoran la cultura, el idioma, todo eso, yo pienso que el niño, el estudiante, automáticamente se va a apropiarse la cultura y se va a identificar, ¿no? Con esa cultura. Puesto, hay otros contextos también donde no valoran, ¿no? La cultura, el idioma, todo eso, y eso va a generar a que el estudiante, a que el niño no se identifique con la cultura de sus abuelos, ¿no? Con la cultura de sus ancestros, ¿no? Y también, ¿no? Yo, por ejemplo, en el lugar donde nací, mis abuelos, mi papá eran monolingües, ¿no? Hablaban quechua, pero yo ya crecí en un contexto bilingüe, quechua y castellano, ¿no? De un tiempo a esta parte, mi persona se vino aquí a la ciudad de Sucre y trabajo por Distrito Presto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando vuelvo a mi origen, ¿no? A municipio San Lucas. Llego a mi pueblo, ahí los niños, por ejemplo, los niños de 5, 6, 7 años ya no hablan quechua, sino más hablan castellano que el castellano que el quechua, ¿no? Ante esa situación, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Por ejemplo, ¿cómo está cambiando, no? Antes nuestros abuelos hablaban quechua, mi persona crecí en un contexto bilingüe. Ahora mira, está pasando que más hablan los niños quechua que castellano, ¿no? O castellano que quechua, ¿no, licenciado? Yo pienso que ante eso los maestros, por ejemplo, yo en donde trabajo,
siempre hago, ¿no? Dinámicas, adivinanzas antes de empezar la clase en quechua, ¿no? Porque los niños, por ejemplo, si contamos un cuento en quechua, se emocionan, y si vuelan imaginariamente, ¿no? Eso nomás sería mi aporte, licenciado. Gracias. Gracias. Es lo que decía el compañero, ya para ir cerrando esta parte, lo que decía el compañero es muy importante. El tema de la identidad y obviamente para mí el tema de la lengua no es algo individual, eso deben de entenderlo todo. No debemos asumirlo como algo personal e individual, sino más bien como algo colectivo, algo social de todo el entorno, ¿cierto? Y este algo colectivo, es decir, la lengua, la cultura, la identidad, que es colectivo, es decir, de lo social, se lo va a construir, se lo va a trabajar a través de prácticas sociales, ¿sí? A través de prácticas propias sociales dentro de la comunidad, en la unidad educativa, ¿no? Y sobre todo a través del discurso, ¿no? Entonces, yo la verdad veo, si ustedes ven, para mí uno de los aciertos fuertes a nivel nacional del proceso de cambio encaminado por Evo, es el tema de lo social. Para mí ha habido un cambio social muy trascendental en el país, independientemente de las peleas y todo lo que hay, ¿no? Entonces, lo social ha cambiado, ¿no? El contexto social, la realidad social del país ha cambiado y eso para mí es muy valioso. Y eso genera, si ustedes hacen una reflexión, genera que muchas personas empiecen a identificarse o autoidentificarse con un pueblo indígena o original. ¿No es cierto? Ya sea por miles de razones, no importa, pero se identifican, puede ser hasta por razones laborales que se autoidentifican, ¿no es cierto? Porque ahora manejar una lengua o hablar una lengua indígena originaria es obligatorio en el ámbito del sistema público, ¿no es cierto? Para trabajar en los ministerios, en las alcaldías, gobiernos. Entonces te piden, aunque otros buscan otras facilidades, sin embargo, eso hace, pues fíjense, este discurso de la lengua, del manejo de la lengua, ¿no? Esta acción social, esta construcción social de la lengua, se la hace a través de estas acciones que uno tiene en la realidad. Entonces, es muy importante eso, ¿no es cierto? Ya para ir cerrando, ¿sí? Entonces, bien, la grabación la voy a subir como siempre a la plataforma, la tienen en plataforma la grabación de la clase, la voy a editar y la voy a subir para que ustedes la puedan ver, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna intervención? ¿Alguien más? Ya nos van a cortar. Por favor, les voy a pedir que pongan su nombre completo en el Zoom, un mensajito al Zoom con nombre completo y la palabra presente, ¿ya? Nombre presente. ¿Sí? ¿Estamos? Adelante, adelante. Dicen como el anterior, por WhatsApp vamos a poner presente. No, al Zoom, compañeros. Vamos, tienen tiempito. Al Zoom, vamos poniendo todos. Bien, eso es por el momento. Si alguna duda, alguna consulta. Los trabajos, por favor, las personas que no han presentado, han tenido algún inconveniente, comuníquense conmigo vía WhatsApp al personal, no al grupo, personalmente, envíen un mensajito si han tenido algún inconveniente para poder ver cómo lo subsanamos o cómo resolvemos este tema, ¿sí? A ver, el tema de la... Licenciado, perdón. ¿Sí? Está hablando de los trabajos de la primera semana o de la segunda semana, porque de esta segunda semana tenemos hasta el día lunes, ¿no es cierto? Exacto, lunes. Ah, ya. Si ha habido algún inconveniente con algún trabajo en la semana 1 también, comuníquense, háblenme para poder ver qué hacer, ¿de acuerdo? Porque hay cosas que se pueden subsanar, hay cosas que se pueden subsanar. Bien, pongan presente antes de que nos corten, nuestro Zoom gratuito se corta. Entonces, los que ya han puesto presente pueden retirarse, gracias.
Se les agradece. Gracias, licenciado. Hasta la Cuídense, próxima. estén bien. Hasta luego, licenciado. Tinkunakama, tinkunakama. Una cama. Buenas noches, colegas. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego.